Hermanos, nosotros estamos en una serie de sermones basados en el libro de Éxodo. Y hemos sido tan bendecidos, ¿cierto? Hasta aquí. Como la palabra de Dios es viva. Como la palabra de Dios nos entrega enseñanzas prácticas para toda la vida. Y como esta palabra que es tan antigua es a la vez tan relevante hoy para nuestros corazones. Bueno, hoy día vamos a meditar en Éxodo 15. Éxodo 15. Esto sucede luego, después de la liberación del pueblo, después del libramiento, de la liberación que el Señor trajo a los hijos de Israel en el Mar Rojo. El resultado, el impacto en la vida del pueblo de Dios produce en el corazón del líder Moisés adoración y alabanza. Y estamos delante del primer cántico registrado en la historia de la humanidad. El cántico de Moisés, el más antiguo de todos, en que muchas veces nosotros estamos en una condición de esclavitud, de sufrimiento, o en una condición que no es la mejor, y oramos y clamamos y buscamos a Dios y pedimos a Dios que cambie nuestra situación, y Dios en su maravillosa gracia lo hace. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos olvidamos. Como los 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno volvió para dar gracias. La adoración es un estilo de vida del verdadero creyente. Y aquí Moisés con el pueblo están expresando su adoración por medio de una canción. Y vamos a meditar en esta canción. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Es interesante porque este texto está escrito en el idioma original antiguo hebreo. Es una canción, es un poema, es una poesía que tiene 3 estrofas. Del capítulo 15, del versículo 1 a 6, primera estrofa. De 7 a 11, segunda estrofa. Y de 12 a 18, tercera estrofa. Cada 6 versículos, una estrofa. ¿Ok? Esta es la división natural del texto. Es una canción. Es una canción de un adorador. ¿Y cómo deben ser las canciones del pueblo de Dios que verdaderamente adora a Dios? El Señor tiene que estar en el centro. Hay muchas canciones por ahí, pero hay muchas canciones antropocéntricas. La verdadera canción de adoración pone a Dios en el lugar en que debe estar, en el centro de todo. Entonces así dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 15 de Éxodo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. ¿A quién? A Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es interesante porque aquí este cántico es cantado por la iglesia redimida en Apocalipsis capítulo 15. Es el primer y el último canto de la iglesia, del pueblo de Dios. Una canción de victoria, porque ya somos más que vencedores, más que ganadores en Cristo. Y mira cómo Moisés nos muestra algo impresionante en esta canción. Dios es el sujeto y el objeto a la vez de la canción. Dice, versículo 2: Jehová es mi fortaleza,
Es mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré, los destruirá mi mano. Esta era la intención, el orgullo, la soberbia del imperio más importante del mundo de la época, Egipto. Eso hablaron ellos. Vamos a destruir a los israelitas. Pero Dios, con su mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Mira, cuando dice aquí en el otro versículo que hemos leído que el ejército de los egipcios se hundieron como piedra y ahora como plomo, es la misma palabra utilizada cuando Faraón dijo a su pueblo que hundieran a los hijos de Israel con menos de 2 años en el Nilo. De Jehová pertenece la venganza. A Él no hay nada que Él no ve, que Él no sepa. Es Dios justo, de justicia. Y es lo que está pasando aquí. Bueno, y cuando eso pasa, la reacción del adorador, que se detiene en el medio del cántico y dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo emudezcan como piedra. Bueno, y el versículo 18 termina diciendo: Jehová reinará eternamente y para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por el registro de tu palabra. En esta mañana, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos conduzca. Abra nuestro corazón y mente y habla, Señor, a tu pueblo, a este pueblo tuyo, y bendícenos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantas tú? ¿Te gusta cantar? A mí me encanta, a pesar de lo malo que soy cantando, pero me gusta.
Hay unos que tienen don y otros no. ¿Ustedes se acuerdan, los chilenos, del himno nacional en la Copa América? ¿Cómo era emocionante? Los jugadores estaban cantando y de repente se terminaba y la multitud seguía cantando y era emocionante. No sé si ustedes lograron a escuchar el depoimento de los jugadores. Era impresionante y eso trajo a sus corazones una fuerza impresionante. Había algunos hermanos aquí de la iglesia que estaban viendo estos partidos y algunos locos me llamaban después del partido, así como extasiados, diciendo: ¡oh, qué emoción tremenda! Hay uno que teníamos una reunión, ahora estoy hablando de mundial, hubo el mundial en Brasil, nosotros teníamos una reunión aquí de niños y él tenía tickets para un partido de Chile, el tercer partido, ya había estado en 2 partidos. Y de repente este caballero no llegaría para la reunión y de repente está en la reunión. Y yo: ¿y qué te pasó? Se tenía tickets, tenía vuelo, todo. Me dijo: lo que pasó en Maracaná, cuando Chile gana a España 2-0. España era actual campeón mundial. Casi me mata de emoción, casi morí, pastor. No puedo más. El tipo perdió los tickets, los vuelos, hotel, porque dijo: mi corazón no va a aguantar esta canción. Además hubo un presbítero que estaba ahí, que salió en la tele, no sé si ustedes se acuerdan, casi muere de emoción, porque cantamos. Las canciones, la música activa en nosotros sentimientos, expresamos cosas profundas. Recordamos historia cuando escuchamos ciertas canciones, ¿cierto? Por ahí algún romantismo entre matrimonio, una canción que fue la primera canción que nos conocimos, no sé, hay cosas así, por ahí. Porque la música siempre estuvo en la adoración del pueblo de Dios. Y nosotros cantamos cuando estamos felices, pero también cuando estamos tristes, ¿cierto? En todas las circunstancias. Y aquí está el pueblo de Dios cantando y adorando a Dios. En este capítulo tenemos los cánticos de Moisés y después de María, la hermana de Aarón y de Moisés, que es como una respuesta a la primera canción. Es como los hombres están cantando, se termina y después comienza a cantar las mujeres como un refrán. Y eso se da desde el versículo 19. Finaliza este capítulo 15 con el descontento del pueblo ante las aguas amargas de Mara. El pueblo llega con sed y ve como una laguna y el pueblo: ¡ay, qué bueno! Vamos a matar la sed. Y cuando se acercan, mete la mano en el agua, las aguas amargas. Y este pueblo que estaba adorando a Dios ya comienzan a alegar, a murmurar, y Dios hace un milagro, convierte las aguas amargas en aguas dulces. Podemos observar aquí, como ya hemos dicho, que es un cántico antiguo, el más antiguo registrado en la historia, y que está compuesto del modo más admirable, con un estilo elevado y magnífico, con imágenes vivas y apropiadas, y todo muy impresionante. Es un cántico sagrado, consagrado al honor del Señor, el Dios de Israel, que con la intención de exaltar y glorificar su nombre, celebrar sus alabanzas, y solo las alabanzas que son adecuadas a Él. Y Moisés lo hace lleno del Espíritu Santo. Exalta a Dios. En las 3 estrofas sigue una misma estructura. Comienza exaltando a Dios y termina mostrando lo que Dios hizo en la liberación del pueblo. Este es un patrón que se repite.
aquí en este cántico. Pero yo quiero compartir con ustedes de manera muy sencilla en esta mañana, acerca de la adoración a Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué adoramos a Dios? Verdaderamente, ¿por qué tú adoras a Dios? Y yo creo que en este texto, en esta canción, Moisés nos entrega algunos principios sencillos de por qué debemos adorar a Dios. En primer lugar, ¿por qué adoramos a Dios? Nosotros no adoramos a Dios en primer lugar por lo que Dios nos da. Nosotros no adoramos a Dios por las circunstancias de la vida que vivimos. Nosotros no adoramos a Dios porque vamos a recibir algo en cambio. Nuestra adoración no está condicionada a las circunstancias de la vida. Nosotros adoramos a Dios por quien es Él. Y no por lo que recibimos de sus manos. Es muy sencillo. Adoramos a Dios por quien es Él. ¿Y quién nos enseña esta gran lección? Job. Cuando había perdido todo. Los hijos, los bienes, la salud. Su Señor está diciendo, maldice a este Dios, porque no te queda nada. Y Job, que está en medio a una trampa de Satanás, que Satanás dice a Dios, Job te adora porque has dado todo a Él. El hombre no te puede adorar, Creador, a menos que reciba de tus manos. Esta es la tesis de Satanás. Pero Dios dice, puede quitar todo, pero no su vida. Y cuando Job recibe la noticia que se habían muerto sus 10 hijos y que se había acabado todo, y que está todo negro, que está todo oscuro, que la angustia se apodera de él, dice la Biblia que él se postra delante de Dios y alaba a Dios y dice, Dios, bendito eres tú, me diste y quitaste, todo es tuyo, alabado sea su nombre. Hay una canción de un cantante sencillo ahí en Brasil que dice, si Dios hace, Él es Dios. Pero si Él no lo hace, Él sigue siendo Dios. Si las puertas abren, Él es Dios. Pero si no se abren, Él sigue siendo Dios. Porque no lo adoramos por lo que Él hace, sino por quien es. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Cuál es el centro de tu canción hoy? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Qué es lo que dicen los 2 primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagan imágenes, esculturas, no adoren. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Porque Dios no comparte su adoración con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces aquí en este cántico yo estuve mirando este texto, mirando, tratando de entender lo que estaba en el corazón de Moisés. Y quiero compartir con ustedes aquí algunas cosas acerca de por qué adoramos a Dios, por quién es Él. ¿Cuáles son los atributos que está exaltando Moisés en este texto? ¿Qué es lo que podemos percibir? Porque Moisés está todo el tiempo comprometido en exaltar a Dios. No está exaltando la fuerza de Israel. No está hablando de las habilidades bélicas de Israel, de la estrategia. Porque Moisés sabe, Dios lo permitió, que la única manera de salir de Egipto era por un milagro y por la mano de Dios. Porque imagínense un pueblo que está 430 años esclavo y que ahora está saliendo de Egipto.
y que su primer obstáculo es un gran mar. Y cuando mira hacia atrás, Faraón se arrepintió y viene su ejército. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a salir? El pueblo comienza a clamar. Y lo más raro de la historia, que la primera vez que Dios dice, ¿por qué ustedes están orando? ¿Por qué me claman? Marchen. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí. Hay un mar. ¿Y quién hizo el mar? ¿Y quién tiene poder sobre la creación? Si Dios está diciendo, camine, camine. Él hace cosas que no existen pasar a existir para hacer su voluntad. Y desafía las leyes naturales, físicas, porque Él puede. Y el mar se abrió y el pueblo pasó. ¿Tú crees que Dios tiene poder para hacer lo mismo hoy? Dios no cambia. ¿Qué es lo que estudiamos hoy día en la escuela dominical? Que Él es inmutable. Y si tú no estás acompañando las clases de escuela dominical, estás perdiendo. Porque Dios está levantando un pueblo en el mundo. Pero un pueblo que adora a Dios con sabiduría, inteligencia y conocimiento. Este pueblo será mucho más útil en las manos de Dios. Un pueblo que maneja bien la palabra de la verdad. Un pueblo que está dispuesto y preparado para sentar con cualquier científico y hablar de la fe. Como dice Pedro, ustedes prepárense y estén preparados cuando vos demandaren la razón de vuestra esperanza. Estamos listos porque conocemos, porque estudiamos y porque creemos. Entonces, aquí podemos ver en este texto algunas cosas que pone Moisés que quiero compartir con ustedes. Primeramente, adoramos a Dios por quién es Él, ¿cierto? Por quién es. Entonces veamos en el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová. La primera enseñanza, Jehová es el único digno de mi adoración. Cantaré a Él, a Jehová, el único digno de recibir adoración y alabanza, honor y gloria en todo el universo. Los pajaritos alaban a Dios, las fieras del campo, las ballenas, los peces, las fieras, las aves, todo el universo alaba a Dios. La creación revela, cuenta la gloria de Dios. El versículo 2 dice, Jehová es mi fortaleza. Entonces ahora vamos a comenzar a contestar la pregunta, ¿quién es Dios? Moisés está diciendo en primer lugar, es mi fortaleza. En comparación con los dioses de Egipto, con las plagas, que es el contexto de este texto. Porque Egipto era el imperio más importante, más poderoso de la época. Dios saca el pueblo de ahí. Y Dios muestra por medio de todo lo que pasa, de las plagas, que Él es poderoso y está por encima de los dioses egipcios. Y por eso los venció. Y es por eso que el pueblo está cantando. Jehová es mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Nahum capítulo 1 versículo 7, Nahum dice, Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Él es nuestra fortaleza. En Él refugiamos. El mundo puede estar pedazos. Nosotros confiamos en Él. Nosotros no confiamos en el líder del país. Nosotros no confiamos en la postura política. Nosotros no confiamos en nuestro sueldo. Nosotros no confiamos en nuestras capacidades.
Porque todo eso es nada. Cambia de un día a otro. Hemos visto tanto eso. Nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra fortaleza está en Dios. Él permanece para siempre. Y en este texto, Moisés va a adorar a Dios porque Dios tiene un plan para este pueblo. Entonces, es mi fortaleza. El versículo 2 sigue diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Es la primera vez que esta palabra aparece de esta manera más. Esta palabra, cuando dice que Jehová es mi salvación, está diciendo Jehová es mi Yeshua. ¿Sabe qué significa eso? Está apuntando a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Es por eso que este es el cántico que cantan los redimidos en Apocalipsis, porque la verdadera salvación que proveyó Dios, última y definitiva, es por medio del Cordero Yeshua, Jesucristo, el Señor, aquel en que la historia se detiene cuando Él nace, aquel que los cielos adoran y alaban, los ángeles, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a quien Dios quiere bien. Él proveyó la salvación. Adoramos a Dios porque Él es el Salvador. Juan capítulo 1, cuando Juan está hablando acerca de la divinidad de Jesús, defendiendo porque Jesús es Dios, dice: porque las tinieblas no pudieron en su contra. Y dice: en Él estaba la vida. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. En un mundo caído de muerte, Cristo es la salvación, es la vida. Y Moisés está adorando ahora a Dios por su salvación, sombra de lo que viene milenios después. Cristo. Yo adoro a Dios porque Él proveyó la salvación para mí y para ti. Bueno, sigue diciendo el versículo 2, hermanos. Mira, si nosotros pudiéramos detener aquí meses predicando en este texto. Mira lo que dice el versículo 2. Este mi Dios, yo lo alabaré. Es Dios de mi Padre. Dios es Dios de alianza. Es Dios de pacto. Está alabando el Dios de mi Padre. El Señor que apareció a Moisés en la zarza. Y dice: Moisés, yo me presento delante de ti. Yo soy Jehová, soy lo que soy. Soy el Dios de tus padres. Estoy eligiendo un pueblo, tengo un plan para este pueblo. Vine a salvar a este pueblo. Porque soy fiel a mí mismo. Porque prometí a sus padres redención. Y estoy aquí para cumplir. Es el Dios de nuestros padres. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que tiene un plan perfecto. Tú cuando tomas tu hijo por primera vez en la mano, y quizá en la maternidad, en la clínica, y ve qué es lo que está viendo. Es una emoción tremenda, ¿cierto? Tremenda. Los nietos son los hijos de la alianza, hijos de la promesa, flecha para el blanco, para la gloria de Dios. Los hijos son bendición de Dios. Y ahora Moisés está alabando al Dios de sus padres, un Dios de pacto. Desde la eternidad Dios eligió un pueblo y tiene un propósito. Bueno, tengo que caminar aquí, hermanos. El versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra y Yahvé Sabayot. Se presenta en el Antiguo Testamento muchas veces como Jehová Nisí, utilizando un lenguaje de guerra. Jehová Nisí, Jehová es nuestra bandera. Señor de los ejércitos, Dios de Israel. El contexto del Antiguo Testamento habla
del pueblo que vence la guerra es el pueblo que tiene el Dios más fuerte. Así funcionaba. Es por eso que Dios es el Dios. Él se presenta muchas veces Jehová de los ejércitos. Y si nosotros miramos ahí el versículo 14, el capítulo 14, versículo 14, mira lo que dice. Vuelve un poquito, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Jehová es quien lucha nuestras luchas. Es Él. No eres tú. No se trata de ti. Es Él que va por delante. ¿Tú sabes cuántos planes malignos existen contra ti? ¿Contra tu familia? ¿Todos los días? ¿Todos los meses? ¿Cuántos intentos hay de los enemigos del mundo? De la concupiscencia de la carne, de Satanás. Porque ¿quién es Satanás? El ladrón que vino para matar, robar y destruir. Y él quiere hacer eso contigo. ¿Y sabe por qué tú sigues de pie? Porque el Señor de los ejércitos está alrededor tuyo. Te protege. No es la ISAPRE. No son los carabineros. No es la guardia comunal. Ejército, fuerza aérea, armada. Es Jehová. Quizás no te has dado cuenta. Él está al lado tuyo todo el tiempo. Y ha hecho cosas que tú no tienes idea. Ha hecho milagros en tu vida que tú no sabes. Que está en el mundo espiritual. Y Moisés está adorando a Dios porque Dios sacó a este pueblo. Porque Dios protegió a este pueblo. Y porque Dios no solamente está sacando, está guiando a este pueblo. Y este pueblo tiene un destino. Y Moisés va a hablar de eso. Versículo 3 dice que Él es soberano. Porque Él es el gran rey. Gobierna. Dice que Él es poderoso. Versículos 6 y 7. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo con sus dioses. Y con grandeza de tu poder, nosotros adoramos a Dios porque es poderoso. Porque es omnipotente. Porque tiene todo poder. Porque tiene poder sobre toda la obra de la creación. Sobre el universo. Sobre todo y sobre todos. Por eso adoramos a Dios. Porque Él es el más poderoso. Mi hijo está en esta fase de los héroes. Y su gran objetivo es buscar el más poderoso de todos. Y de repente, este es el más poderoso, después descubre otro y se frustra. Entonces nosotros tenemos el privilegio de decir de nuestro Dios, el más poderoso de todos. Es incomparable. De hecho, Moisés en el versículo 11 va a decir, ¿quién es como tú, Señor? Ahí está. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? El mismo versículo 11 dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Nuestro Dios, a quien adoramos, es un Dios santísimo, incomparable, apartado. No hay alguien como Él. Lo adoramos por quien es. Por quien es. Porque es santo, santísimo. Los ángeles están cantando, santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Nosotros lo adoramos porque Él es el Rey eterno. Su trono está sobre todos los tronos. Él tiene la última palabra.
Es incomparable. Entonces, este cántico, la teología del cántico, el corazón del cántico de Moisés, nos está enseñando que nosotros adoramos a Dios por quien es Él, por su identidad. Pero también está en este texto. Pero no en primer lugar, nosotros también adoramos a Dios o alabamos a Dios por lo que Él hace. Y Él hace muchas cosas en nuestras vidas. Y aquí Moisés enumera varias. Voy a recordar algunas a ustedes. Mira el versículo 1 del capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Moisés está alabando a Dios con todo su corazón porque Dios trajo liberación, venció los enemigos, echó el jinete, el caballo, los ejércitos de Faraón en el mar. Esa era la angustia del pueblo. Dice el versículo 7, veamos, versículo 7. Del versículo 4 al versículo 6, él comienza a describir todo lo que Dios hizo. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, los capitanes, los abismos le cubrieron. Hasta el versículo 6 está hablando de eso. Del versículo 7 a 10 está hablando de cómo Dios demuestra su poder sobre los dioses egipcios. Cómo Dios es incomparable. Y como Dios se manifiesta con grandeza, versículo 7, y con la grandeza de tu poder has derribado. Bueno, y él comienza a enumerar lo que Dios ha hecho. Como Dios venció los enemigos, los dioses egipcios, el ejército de Faraón, la angustia del pueblo, el miedo del pueblo, la condición de esclavitud. Dios cambió todo. Entonces lo que Dios hizo fue maravilloso. Mira el versículo 13, hermanos. El versículo 13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. No solamente saca el pueblo de Egipto, no solamente saca el pueblo de la condición de esclavitud. Dios tiene un plan, y el plan es conducir este pueblo hasta las moradas eternas. Por eso Dios actúa con misericordia a este pueblo de la alianza, al pueblo que Él redimió. Y aquí hay una palabra que el Señor utiliza, que es una palabra hermosa, que nosotros cuando vemos aquí en el original no nos damos cuenta. Reset, que es la palabra para amor, para misericordia, para esta alianza que Dios hace con su pueblo y la manera como Dios conduce a este pueblo. Dios manifiesta resed sobre este pueblo, misericordia, amor, gracia, protección, fidelidad a su alianza. ¿Sabe qué? Dios está liderando nuestras vidas. Él está por delante. Él nos está guiando. Tenemos una dirección muy definida. Dios sabe lo que está haciendo. No solamente nos saca de ahí, Él nos está llevando. Él es el buen pastor que guía sus ovejas. Él es la puerta. Él es el camino. Es decir, Dios nos está guiando. ¿Para dónde? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Versículo 17. No, versículo 13 también dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Mira lo que Dios está haciendo. Mira el versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, y que tú has preparado a Jehová, en el santuario de tus manos. Oh Jehová, han firmado. Aquí hay una característica del texto original.
que habla de algo que está viviendo el pueblo, pero también una profecía para el futuro. Aquí este pueblo está hablando, Moisés está alabando a Dios porque Dios va a conducir este pueblo hacia la tierra prometida, tierra de Canaán. Pero también ya hace una mención a la vida eterna, morada eterna, a la nueva Jerusalén. Entonces nosotros también adoramos a Dios porque Él nos tomó por la mano. El viaje tiene sus turbulencias. No es fácil. Pero Él nos tomó por la mano y Él nos está llevando. ¿Para dónde Dios nos está llevando? ¿Para dónde Cristo nos está llevando? Nadie viene al Padre si no es por Él. Él nos está llevando al Padre, a la nueva Jerusalén. Hermano, el viaje no será tranquilo, pero la llegada es segura, porque Él está por delante. Los enemigos van a caer, uno a uno, porque Él prometió y nos llevará. Del versículo 14 a 16, Moisés está hablando de cómo Dios puso espanto, miedo sobre los enemigos. Cuando el pueblo llega a Jericó, antes de atravesar el Jordán, los pueblos temblan porque habían escuchado la historia de Israel, del Dios de Israel, cómo Dios había conducido a este pueblo, cómo Dios había abierto el mar, como Dios había mandado la nube, era la columna de fuego, como Dios había mandado pan del cielo, como Dios había sacado de la roca agua, y el pueblo está temblando, porque sabe que este pueblo está llegando a la tierra que Dios había prometido. Yo quiero terminar haciendo algunas aplicaciones para ti y para mí, las enseñanzas que este texto nos entrega. Primero, el Señor no solamente nos saca de Egipto, sino que nos conduce a la tierra prometida. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, de la condición de muerte, y nos está llevando a la nueva Jerusalén. Él está haciendo eso. Él lo hará. Los enemigos se van a caer. Y un día, tú y yo vamos a cantar la canción de Moisés. Porque Dios dice eso en Apocalipsis capítulo 15. En Apocalipsis 15, los redimidos, la iglesia redimida, canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15:3. Adoración es para siempre. Misión un día se termina con el regreso de Cristo. Adoración jamás, es por toda la eternidad. Por lo tanto, ¿cómo está tu vida de adoración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Quién es la razón de tu canción hoy? ¿A quién estás cantando de verdad? ¿Por qué estás cantando de verdad? Hoy tú y yo somos invitados, conclamados a adorar a Dios de verdad, por quien Dios es y por lo que Él hace. Oremos. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Te adoramos por tu grandeza, por tu gloria, por tu santidad, porque eres el Rey, Señor, Creador, soberano, justo, incomparable, perfecto, eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente.
Te adoramos porque llamaste a la existencia todas las cosas por el poder de tu palabra, Señor. Te adoramos, Señor, por tu eternidad, por tu sabiduría. Te adoramos en esta mañana, Señor, también por las cosas que has hecho, las que hemos visto, y hay muchas que no hemos visto. Gracias por la salvación. Gracias porque eres nuestro buen pastor. Gracias porque eres nuestro protector. Gracias porque nos tomaste de la mano. Gracias porque nos has guiado, nos está guiando y nos llevará de manera segura a tu habitación celestial, Señor. Te alabamos por eso. Señor, que tú tengas misericordia de nosotros hoy. Y que tú seas verdaderamente la razón de nuestra adoración. Gracias por todo, Señor. No hay palabras que se suman para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros y por tu pueblo, el pueblo de la alianza. Bendícenos, Señor, en esta mañana y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.